usas la palabra ser todos los días. Dices, soy estudiante, soy padre, soy feliz, es un árbol, es una persona. Parece una palabra sencilla, pero detrás de ella existe una de las preguntas más antiguas de la filosofía. ¿Qué significa realmente ser? Durante siglos, muchos filósofos intentaron responder esta pregunta. Algunos buscaron el origen de todas las cosas, otros estudiaron la mente, la conciencia o la naturaleza. Pero para Martin Heidegger había un problema fundamental. La filosofía había utilizado constantemente la palabra ser, pero había dejado de preguntarse qué significaba realmente. En el primer episodio vimos que Heidegger llamó a esto el olvido del ser. No quería decir que las personas hubieran olvidado una palabra del diccionario, tampoco que nadie pensara en la existencia. Su crítica era más profunda. Según Heidegger, la filosofía había dedicado mucha atención a los seres que existen, pero había dejado de lado la pregunta por aquello que permite que algo sea comprendido como existente. Antes de continuar, recuerda que esta serie forma parte del recorrido de Historias para Dormir MD dedicado a Martin Heidegger. Durante los próximos episodios exploraremos conceptos como el estar en el mundo, la angustia, la autenticidad, el ser para la muerte y el papel del tiempo en nuestra existencia. Si disfrutas este tipo de contenido, suscríbete y acompáñanos en este viaje por una de las filosofías más influyentes y debatidas del siglo XX. Y mientras ves este episodio, cuéntame, ¿alguna vez habías pensado qué significa realmente existir? También dime desde qué país nos ves y qué hora es mientras estás viendo este documental. Para intentar recuperar esa pregunta, Heidegger necesitaba comenzar desde un punto diferente. No podía empezar preguntando, ¿qué es el ser? Porque esa pregunta ya presupone que entendemos qué significa preguntar por el ser. Entonces planteó otra cuestión. ¿Quién es capaz de hacerse esa pregunta? Aquí aparece uno de los conceptos centrales de su filosofía. Dasein. Es una palabra alemana que literalmente puede dividirse en dos partes. Da y sein. Ser ahí. Por eso algunas traducciones utilizan expresiones como ser ahí. Sin embargo, esa traducción no captura completamente la intención de Heidegger. El problema es que cuando escuchamos ser humano, normalmente pensamos en una definición biológica. Pensamos en nuestra especie, en nuestro cuerpo, en nuestras características físicas. Pero Heidegger no estaba intentando construir una teoría científica sobre el ser humano. Su pregunta era filosófica. El Dasein no es simplemente una persona. Es el nombre que Heidegger utiliza para referirse al ente que tiene una relación particular con el ser. El único ente que no solamente existe, sino que puede preguntarse qué significa existir. Esta diferencia es fundamental. Una piedra existe, un árbol existe, un animal existe. Pero, al menos desde la perspectiva de Heidegger, existe una diferencia entre simplemente estar presente en el mundo y tener una relación consciente con la propia existencia. Piensa en algo cotidiano. Un reloj puede medir el tiempo, pero el reloj no se pregunta qué significa que el tiempo pase. Una computadora puede procesar información, pero no sabemos que tenga una experiencia propia de su existencia. Los seres humanos, en cambio, podemos detenernos y preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? Para Heidegger, esa capacidad de cuestionarnos no es un detalle secundario, es precisamente una pista para comprender nuestra forma de existir. El ser humano no solamente está dentro del mundo como un objeto más, tiene una relación con ese mundo, lo interpreta, le da significado, construye posibilidades. Pero aquí aparece una diferencia importante. Heidegger no estaba diciendo que primero existe una mente aislada y después esa mente observa el mundo. Esa idea, común en parte de la filosofía moderna, suponía que el individuo podía entenderse separado de aquello que lo rodea. Heidegger rechazó esa separación. Para él, nunca comenzamos desde cero. Antes de formular teorías sobre la realidad,
Ya estamos viviendo dentro de ella. Nacemos en un idioma, en una época histórica, en una cultura, dentro de relaciones con otras personas, dentro de un mundo que ya tiene significados establecidos. Imagina a alguien que nace en una ciudad moderna. Desde pequeño aprende que ciertas cosas son normales, que existen escuelas, que existe dinero, que hay horarios, que algunas profesiones tienen prestigio, que ciertas formas de vivir son aceptadas y otras cuestionadas. La mayoría de esas estructuras ya estaban ahí antes de que esa persona pudiera reflexionar sobre ellas. Para Heidegger, esto muestra algo esencial. Nuestra existencia siempre ocurre desde una situación concreta. No somos una conciencia flotando fuera del mundo. Somos seres situados. Estamos arrojados a una realidad que no elegimos completamente. Esta idea recibe el nombre de Geworfenheit, traducida generalmente como arrojamiento o estar arrojado. No significa que seamos víctimas sin ninguna posibilidad de actuar. Significa que comenzamos nuestra existencia dentro de condiciones que no escogimos. Nadie elige nacer en un siglo determinado. Nadie escoge completamente su lengua materna. Nadie decide las circunstancias iniciales de su vida. Pero dentro de esas condiciones, cada persona debe construir su propio camino. Y precisamente ahí comienza una de las tensiones centrales de Heidegger. Estamos condicionados por un mundo que recibimos, pero también debemos decidir cómo responder ante él. Comprender el concepto de Dasein requiere evitar una confusión común. Heidegger no estaba intentando crear una definición definitiva de lo que es una persona. No estaba preguntando, ¿qué características tiene el ser humano? Su pregunta era más radical. ¿Cómo es posible que un ser pueda preguntarse por su propio existir? Esta diferencia explica por qué Heidegger no utiliza simplemente palabras como persona, individuo o sujeto. Cada una de ellas arrastra una historia filosófica. Hablar de sujeto, por ejemplo, suele recordar la idea moderna de una mente que observa una realidad externa. Pero Heidegger pensaba que esa imagen separaba artificialmente algo que en nuestra experiencia aparece unido, nosotros y el mundo. Aquí aparece uno de sus conceptos más importantes, el estar en el mundo. Pero esta expresión no significa simplemente que estamos físicamente dentro de un lugar llamado mundo. Una piedra también está en un lugar. Un objeto también ocupa un espacio. La idea de Heidegger es mucho más profunda. Cuando dice que el Dasein está en el mundo, quiere decir que nuestra existencia siempre está relacionada con algo, con objetos que utilizamos, con personas con las que convivimos, con proyectos que perseguimos, con recuerdos del pasado, con posibilidades futuras. Nunca somos simplemente una conciencia encerrada dentro de nosotros mismos. Pensemos en algo cotidiano. Cuando una persona toma un martillo para construir una mesa, normalmente no piensa. Estoy sosteniendo un objeto de metal y madera diseñado para golpear superficies. Simplemente martilla. El martillo aparece como una herramienta dentro de una actividad con significado. Solo cuando algo falla comenzamos a observarlo de otra manera. Si el martillo se rompe, deja de funcionar correctamente y entonces puede convertirse en un objeto que analizamos. Para Heidegger, esto revela algo importante. Nuestra relación inicial con el mundo no es principalmente teórica, es práctica. Vivimos involucrados en él. Antes de estudiar el mundo, ya estamos actuando dentro de él. Antes de crear teorías sobre la amistad, ya tenemos amigos. Antes de escribir tratados sobre el lenguaje, ya hablamos. Antes de estudiar el tiempo, ya vivimos esperando algo, recordando algo o preocupándonos por algo. La existencia ocurre antes de nuestras explicaciones sobre ella. Esta idea tuvo una enorme influencia en la filosofía posterior. Pensadores existencialistas, fenomenólogos y autores de distintas disciplinas encontraron en Heidegger una nueva manera de pensar la relación entre la persona y su entorno. Entre ellos estuvo Jean-Paul Sartre.
aunque desarrolló sus propias ideas y no aceptó todos los planteamientos de Heidegger. Sin embargo, el concepto de Dasein también ha recibido críticas. Algunos filósofos consideran que Heidegger utiliza un lenguaje demasiado abstracto y difícil de interpretar. Otros han cuestionado si su análisis describe realmente una estructura universal de la existencia humana o si refleja una perspectiva histórica y cultural específica. Estas críticas son importantes porque muestran algo fundamental. Comprender a un filósofo no significa aceptar todas sus conclusiones. Una idea puede ser influyente y al mismo tiempo debatida. La filosofía avanza precisamente porque las ideas son analizadas, cuestionadas y reinterpretadas. Otro punto de debate está relacionado con la traducción del término Dasein. En español suele aparecer como ser ahí, pero muchos especialistas consideran que ninguna traducción logra transmitir completamente todos los matices del concepto original alemán. Por eso algunos traductores prefieren conservar la palabra alemana. Esto ocurre porque Heidegger no eligió el término únicamente por su significado cotidiano. También buscaba romper con ciertas formas tradicionales de hablar sobre la existencia. La dificultad de traducirlo refleja una dificultad más profunda. Estamos intentando expresar una idea que precisamente cuestiona las categorías habituales con las que pensamos. Llegados a este punto, podemos resumir una idea central. Para Heidegger, el ser humano no es simplemente una cosa más dentro del universo. Es aquel ser que puede detenerse y preguntar, ¿por qué existe algo? ¿Qué significa estar vivo? ¿Qué estoy haciendo con mi existencia? Pero esa capacidad de preguntarnos también tiene un costo, porque cuando una persona reconoce que su vida no está completamente definida de antemano, aparece una nueva responsabilidad. Ya no solamente vivimos, también debemos decidir cómo vivir. Esta tensión será fundamental en los siguientes episodios, porque para Heidegger, la mayoría de las personas pasan gran parte de su vida siguiendo caminos ya establecidos. Las formas comunes de pensar, las expectativas sociales, lo que se supone que debemos hacer. Pero entonces aparece una pregunta incómoda. Si nacemos dentro de un mundo que ya tiene reglas, valores y significados, ¿cómo podemos vivir de una manera realmente propia? ¿Cómo distinguir entre una vida elegida y una vida simplemente heredada? Esta es una de las preguntas centrales que exploraremos en el siguiente episodio de la serie sobre Martin Heidegger. Hablaremos del concepto de estar en el mundo y de por qué Heidegger rechazaba la idea de que somos individuos aislados observando una realidad externa. Si quieres continuar este recorrido por una de las filosofías más influyentes y debatidas del siglo XX, suscríbete a Historias para Dormir MD. Ahora quiero preguntarte, ¿crees que nuestras decisiones son realmente nuestras o siempre están condicionadas por el mundo en el que nacimos? Déjame saber desde qué país nos ves y qué hora es mientras estás viendo este documental. Y si tienes algún filósofo, pensador o tema que quieras ver en el canal, escríbelo en los comentarios.